Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de biología. Como pueden ver el título, es lo que vamos a ver hoy. Taxonomía. ¿Sí? Ya la clase pasada hemos visto un poco de esto de teorías acerca de la evolución, ¿no es cierto? Y ahí había una prueba, la prueba taxonómica. Pues esto les ayudará a entender un poco esto. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver taxonomía. Bueno, desde la antigüedad el ser humano, el hombre, ha tenido curiosidad por toda la diversidad que lo rodea, ¿no? Por todos los animales, plantas, todo ser vivo que lo rodeaba. Entonces fue viendo, pues fue diferenciándoles, por ejemplo, cuál lo ayudaba, lo beneficiaba, cuál lo perjudicaba. Luego fue poniéndole nombres. Luego, bueno, pasó a agruparlos hasta clasificarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es taxonomía. Empecemos con un concepto, pues. ¿Sí? Concepto. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía no es más que una ciencia. Es la ciencia que clasifica a los seres vivos, como ya les comencé diciendo, ¿no? Entonces, ¿sí? Es una ciencia. Si es una ciencia, y dice seres vivos, podría decirse que es un dominio de la biología, ¿no? Que entienden ese concepto de dominio. Entonces, la taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo clasifica? ¿Qué es eso de clasificación? Para ir entendiendo esto poco a poco, vamos a ver primero cómo se fue produciendo esto. Vamos a tocar un poquito de historia, ¿sí? Entonces ponemos dos, historia. Posiblemente en esta clase no vaya a haber muchos dibujos, ¿sí? Muy bien. Historia. En esta parte de historia vamos viendo los aportes que se iban haciendo desde la antigüedad, pues, ¿no? ¿Y con cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por Aristóteles. Aristóteles es el primer ser humano, por así decirlo, del que se tiene conocimiento, ¿sí? Que clasifica seres vivos. Él clasifica por primera vez a los seres vivos y los divide en dos. Los clasifica en plantas y en animales. ¿No? Entonces, ¿sí? Clasifica a los seres vivos en plantas y animales. Y así se fue conociendo, así se quedó hasta finales del siglo XVIII. ¿Sí? Hasta que aparece otro científico. Entonces se empieza con Aristóteles. ¿Sí? Luego aparece un personaje, un científico,
muy importante y por su aporte a esta ciencia, que se llama Carlos Linneo. Poner otro. Linneo. Voy a poner con guioncitos. ¿Sí? Ahí sí lo ven, ¿no? Muy bien. Linneo, en 1731, propone un tipo de nomenclatura a los seres vivos, una forma de llamarlos, ya que cada país o cada idioma tiene su forma de llamar a sus animales, a sus plantas, ¿no? Un ejemplo, pues cualquier animal, se me ocurra, un perro, por ejemplo, acá le decimos perro, pero en otros países es dog, puede ser inu, ¿sí? Pero tienen sus diferentes idiomas. Lo que hace Linneo, crea un idioma universal para los científicos, ¿sí? Les da un nombre a cada ser vivo en base a género y especie. Eso de la nomenclatura lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo les voy a mencionar su aporte de Linneo. Entonces Linneo aporta lo que se le conoce como nomenclatura binomial. Acá vamos a poner 1731. La nomenclatura binomial. Binomial o binaria, ¿sí? Y aparte de esta nomenclatura también da un tipo de clasificación en base a taxas. No viene a ser más que cómo se va dividiendo o cómo se va clasificando un ser vivo. Desde lo más sencillo sería especie, género, familia, orden, clase, filo, reino, ¿sí? Él da ese tipo de clasificación. Entonces vamos a ponerle clasificación por taxa, ¿sí? ¿Sí? Clasificación por taxas. Esto de la nomenclatura y la clasificación por taxas se lo voy a explicar, como les digo, un poquito más adelante. Ahorita vamos a ir viendo los aportes de cada uno. ¿Sí? Muy bien. Y como ya escucharon, pues acá se le da una clasificación y se conoce lo que se le viene a llamar reino, ¿no? A partir de aquí ya empiezan a ver o a agrupar seres vivos en base a cada reino. ¿Sí? Entonces, acá aparece otro científico. Aparece Haeckel. ¿Sí? Haeckel. Sí, 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 no se pierden, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que propone Haeckel? Pues, después ya de haberse conocido lo que Aristóteles, como lo separó en animales y plantas, pues ya se le dio esa denominación después con Linneo de reino, ¿no? Como que reino animal y reino vegetal. Hasta ahí, bien. Luego aparece Haeckel. Y Haeckel propone un tercer reino. ¿Sí? Entonces, Haeckel. Haeckel en 1866, para
Voy a seguir con los años, ¿ya? Obviamente Aristóteles es antes de Cristo, antes del siglo XVIII. Hegel. ¿Sí? Propuso un tercer rey. ¿Sí? Sí lo ves, ¿no? Muy bien. A este tercer reino, Hegel lo llama protista. ¿Y qué agrupa en este reino? Pues agrupa seres vivos sencillos, por así decirlo. Seres unicelulares, bacterias, algas, hongos, ¿sí? Entonces, tercer reino. Voy a ponerlo acá. Protista. ¿Dónde están? ¿Sí? Sí se ve ahí, ¿no? Muy bien. Tiene un tercer reino. Un reino protista. Y en este reino protista él agrupa organismos simples, ¿sí? Seres vivos simples. Seres unicelulares, hongos, algas unicelulares, bacterias. ¿Sí? Y ahí habrían tres reinos entonces. Hasta ahí. Muy bien. ¿Sí? Entonces aparece otro científico, pues. Y así van a seguir apareciendo científicos. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? O tengo que mover la pizarra un poco. Bueno, entonces seguimos. Aparece luego otro científico. Este científico se llama Chatón. ¿Sí? Y Chatón, ¿qué es lo que hace? Chatón propone dos reinos. Los eucariotas y los procariotas. ¿Sí? Ya propone dos reinos. Entonces, pasaríamos allá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahí sí se ve, ¿no? Muy bien. Chatón propone, como les digo, dos reinos. ¿En qué año? En 1925. Propone dos reinos. ¿Sí? El reino procariota y el reino eucariota. El reino procariota y el reino eucariota. Y como ya ustedes conocen estos conceptos, es en base a su organización celular. ¿Sí? Uno están por las células procariotas y en el otro las células eucariotas. ¿Sí? Muy bien. Ese es Chatón. Luego aparece otro científico llamado Copeland.
Copeland. ¿Y qué es lo que hace Copeland? ¿En qué aporta Copeland? Copeland crea un reino llamado el reino Monera. Y en este reino, él separa las bacterias ¿se acuerdan que estaba en el reino protista? ¿Sí? Él separa a las bacterias de los protistas y les queda su reino. ¿Sí? ¿Sí? Crea un reino, ¿ya? El reino Monera, donde pone solo las bacterias. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí se ve, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Y luego vendría un científico que hace un aporte y es el que se usa actualmente. Aparece Whittaker, o será Whittaker, ¿no? O Whittaker. Bueno, aparece este científico, Whittaker. Whittaker. ¿Sí? Aparece Whittaker. Y Whittaker clasifica, o Whittaker, o tal vez Whittaker, clasifica a los seres vivos en base a su estructura celular. Si es procariota o si es eucariota, ¿sí? En base bien al número de células. Si es unicelular o es pluricelular. Y también en base a su nutrición. Si es de nutrición autótrofa, que elabora su propio alimento, o si es heterótrofa, no elabora su propio alimento, tiene que conseguirlo de forma externa. ¿Sí? En base o teniendo en cuenta esas cualidades, clasifica a los seres vivos. Y él propone 5 reinos. Entonces, propone 5 reinos. Y estos 5 reinos, ustedes ya los conocen, porque algunos ya lo han visto en el año pasado, en primaria avanzada, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos al reino Monera, donde pone a los seres procariotas. ¿Sí? No son más que las bacterias, son procariotas, ¿sí? Los seres procariotas. Luego viene el reino protista, donde coloca a los seres unicelulares, pero ya eucariotas. Eucariotas unicelulares.
unicelulares que solo están constituidos de una célula, ¿sí? ¿Quiénes están acá? Los protozoos, las algas unicelulares, ¿sí? Un reino protista. Luego ponen el reino Plantae, donde están seres eucariotas pluricelulares. De nutrición autótrofa. ¿Sí? Seres eucariotas pluricelulares de nutrición autótrofa. Profe, qué complicado, ¿no? No quiere decir nada más que son seres de muchas células que generan su propio alimento, ¿sí? Las plantas. Seres eucariotas pluricelulares de nutrición autótrofa. ¿Sí? Puso las plantas, pues, ¿no? Las plantas. Y las algas pluricelulares. ¿Sí? Luego viene el reino fungi. El reino fungi. Y en el reino fungi pone a los seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa. Seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa. Nutrición heterótrofa absortiva. Absortiva. De absorber, pues, ¿no? Son seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa absortiva. No quiere decir nada más que son seres con células, con un núcleo eucariotas de muchas células que no generan su alimento, no se alimentan externamente, pero absortiva, que su alimentación es en base a la absorción, ¿sí? A la absorción. ¿Quiénes están ahí? Pues los hongos. Los hongos. Y creo que como ya no me alcanza acá, porque no creo que lo vean, borro acá arriba y seguimos, ¿sí? Ahí les doy un tiempo para que pausen el video y escriban pues lo que no escriben, ¿sí? Vamos repasando entonces. Aparece creo que no se ve la parte de acá final, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí lo llegan a ver? Muy bien.
aparece, uy, no le he puesto año, acoplan tampoco. A ver, este en 1938, ¿ya? 1938, y este era 1957, ¿sí? Algo así. Bueno, tengo mis dudas en este, ¿ya? Aparece Whittaker y propone 5 reinos, ¿sí? Estos 5 reinos son, pues, el reino protista, el reino Monera, el reino Plantae, el reino Fungi y el reino Animal, ¿no? Esos son los 5 reinos. Él los divide en base, 1, a la complejidad de sus células. ¿Son células simples o son células complejas? En otras palabras, si son procariotas o son eucariotas. También los divide en base a su número de células. Si tienen una célula, o sea, si son unicelulares, o si tienen varias células, si son pluricelulares. Y también los divide en base a su nutrición. Si son autótrofos, que elaboran su propio alimento, o si son heterótrofos, que tienen que conseguir su alimento de forma externa, no elaboran su alimento. ¿Sí? Esos 3 criterios son los que usa Whittaker para clasificar y crear sus 5 reinos. Empezando, por ejemplo, desde el reino Monera, que son los procariotas. Procariotas son simples, ¿sí? Unicelulares. Los procariotas. Luego, como ya no había procariotas que clasificar, pues ya pasamos a los más complejos, los eucariotas. Viene el reino protista, donde ya están los seres eucariotas. Pero seres eucariotas, los más simples, de una célula. Entonces serían los seres procariotas, no, los seres eucariotas unicelulares. Y ahí tenemos a los protozoos o protozoarios y a las algas unicelulares. Luego seguimos pasando a lo más complejo. El reino Plantae, que son los seres eucariotas pluricelulares de, veamos su nutrición entonces acá, de nutrición autótrofa. ¿Sí? Va de lo más simple a lo más complejo. Procariotas, luego ya no hay más procariotas, viene lo más complejo, eucariotas. Eucariotas simples, o sea, de una célula. Luego ya no hay eucariotas simples de una célula, pasamos a los más complejos. Eucariotas de más células. Y si son de más células, tienen que diferenciarlas por algo, por el tipo de nutrición, por el tipo de cómo consiguen ellos alimentarse. Entonces, nutrición autótrofa. Son los que se alimentan por sí mismos, son los que crean su alimento. ¿Sí? Las plantas y las algas pluricelulares. Seguimos viendo los más complejos. Fungi. Seres eucariotas. ¿Sí? Eucariotas pluricelulares. Muchas células. Pero de nutrición heterótrofa. O sea que no fabrican su alimento, sino ya tienen que conseguir su alimento de forma externa. ¿Pero qué tipo de nutrición heterótrofa? Absortiva. ¿Sí? Que se alimentan de forma externa, pero mediante absorción. ¿Sí? Tenemos los hongos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, borro acá, ¿sí? Les dejo ahí 1, 2, 3 y borro.
Entonces, yo tengo mis dudas. Es entre el 57 hasta los 70. Sí, vamos a ponerle 69, ¿ya? 1969. Muy bien. Vamos al siguiente reino. El reino animal. ¿Sí? Son los más complejos. Aquí quienes están, los seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa, pero esta vez de otro tipo de nutrición heterótrofa, de nutrición heterótrofa ingestiva. Seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa. Vamos a hacer acá. Ingestiva. ¿Sí? Qué palabrería, ¿no? Seres eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa de tipo A ingestiva, ¿sí? Diferente, más complejos, porque estos son solo seres de muchas células que no crean su alimento, pero se alimentan de forma de absorción. En cambio, estos son seres eucariotas de muchas células que no crean su alimento y se alimentan de forma ingestiva, ya que lo ingieren, pues, ¿sí? Tienen un conducto, por ejemplo la boca, ¿sí? En cambio estos no, estos pueden absorberlo por cualquier parte. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá están los animales. Los animales. Y por supuesto nosotros, los seres humanos, ¿sí? También estamos ahí, en el reino animal. Muy bien. Hasta ahí ya vimos la clasificación de los reinos, pues, ¿no? ¿Y qué conlleva a esa clasificación? Se dieron cuenta que tienen sus criterios. Va desde la estructura celular, o sea, si la célula es sencilla a más compleja, de procariota a eucariota, en base al número de células, de una célula a varias células, ¿sí? Unicelular a pluricelular, y el tipo de nutrición. Si crean su propio alimento, autótrofas. Y si no crean su propio alimento, lo tienen que conseguir de forma externa, heterótrofa. ¿Sí? Y si lo absorben, heterótrofa absortiva. Y si lo ingieren, pues heterótrofa ingestiva. ¿Sí? No se me compliquen mucho. Muy bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Se me mancha la pizarra de rojo. No sé si lo notarán. Que he comprado un plumón nuevo y se me mancha la pizarra de rojo y con el plumón nuevo mientras borro. Muy bien. Y me parece otro científico. Uno ya para terminar, pues, para el fin de la historia. Aparece Wood
o Boese, como bus, ¿no? Como se le pueda pronunciar. Bus en 1977, en base a evidencia ya de evolución, de evidencia evolutiva, él crea otra taxa superior, ¿sí? Una taxa superior a los reinos. Y él los llama dominios. Entonces, propone, ¿no? Proponen los dominios. ¿Qué son los dominios? Como les digo, es una taxa superior, un grado superior a los reinos. ¿Sí? O sea, clasifica a los reinos, los agrupa algunos en dominios, en base a pruebas evolutivas. ¿Sí? Y así él propone 3 dominios. Los dominios procariotas, por ejemplo, y también hay dominios eucariotas, ¿sí? Entonces propone 2 dominios procariotas. Vamos, ponemos acá 2 procariotas. Propone el dominio bacteria, ¿sí? Propone 2 dominios. Vamos a hacer este 2 más. Propone 2 dominios procariotas. Las eubacterias, o las bacterias, como el dominio bacteria, que también se le puede llamar dominio eubacteria, y el dominio archea, o como se lee arquea, ¿sí? O también puede ser llamado el dominio arqueobacteria. ¿Sí? Como se ve escrito ahí. Archeobacteria o archea. Pues se dice arquea y arqueobacteria. ¿Sí? Esos son 2 dominios, pero dominios procariotas. Y propone un dominio eucariota. ¿Sí? Y este dominio se llama eucaria. ¿Sí? Así él propone 3 dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y acá en el dominio eucaria, él agrupa los reinos eucariotas. ¿Sí? Entonces acá adentro están el reino protista, el reino fungi,
y el reino animal, ¿sí? Estos 4 reinos estarían dentro del dominio eucario. Profe, ¿y el reino monera? Son solo procariotas. ¿Sí? Como les dije, acá están las bacterias, ¿no? Pues se dividió en estos 2 dominios. Dominio arqueobacteria y dominio bacteria. ¿Por qué tienen otro nombre? Eubacteria viene de la denominación bacterias verdaderas, ¿sí? Eu es verdadero. Y arqueobacterias son las bacterias antiguas, por así decirlo, ¿sí? Bacterias de la antigüedad, pero que son, sí, muy, muy resistentes. Entonces el reino monera estaría dentro de estas de estos 2 dominios. Ya depende del tipo de bacteria, pues, que se habla. Pero no se confundan mucho, ¿sí? 3 dominios, 5 reinos. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí sería lo que es historia y lo que se conoce ahora, lo que se usa ahora. Esa es la historia de cómo se empezó a clasificar a los seres vivos. Ahora vamos a tocar lo que les dije al principio, ¿se acuerdan? De nomenclatura. Ahora vamos a tocar eso, ¿sí? Ahí les dejo un ratito para que ustedes copien, puedan copiar. Pausan el video y lo copian, ¿sí? Ya saben que yo doy así, salgo de 3 segundos y ya paso a borrar. ¿Sí? Acá es 1938. 38. Acá dice algas unicelulares. Y el resto sí se puede entender, ¿no? Muy bien. Y acá es 1969. ¿Sí? Muy bien, ahí les dejo. Copian. 1, 2, 3. Y ahora paso a borrar. Ya para acabar. Ahora tocamos lo que es nomenclatura. ¿Sí? Ya sabemos cómo se clasifican los seres vivos. Pero ahora, ¿cómo se nombran? Yo les dije que Carlos Linneo creó un tipo de nomenclatura llamada nomenclatura binomial o nomenclatura binaria. ¿Sí? ¿Cómo es entonces? Como les dije antes, en cada país o cada idioma tiene una forma distinta de llamar a cada ser vivo, ¿no? Les puse, por ejemplo, el ejemplo del perro. Acá es perro, en Estados Unidos es dog, en Japón es inu, ¿sí? O la cucaracha, por ejemplo, acá es cucaracha, en Japón es gokiburi, y en Estados Unidos creo que es cockroach, algo así, ¿sí? Son formas distintas de verdad. Entonces, Carlos Linneo crea una forma para llamarlo, para que para todo el mundo sea igual, ¿sí? Para todo científico sea igual, de un modo universal, ¿sí? Sea el mismo nombre acá, sea el mismo nombre en Japón, sea el mismo nombre en Estados Unidos, ¿sí? A eso se le llama la nomenclatura binaria o binomial. Entonces acá la nomenclatura binaria, ¿sí? O lo que se le conoce como los nombres científicos. ¿En qué se basa esta nomenclatura binaria? Utilizan 2 taxas.
dos, ¿cómo se lo explico? Utiliza dos nombres, ¿ya? Para llamar a un ser vivo. Utiliza el género y utiliza la especie. ¿Sí? Por ejemplo, la clase pasada vimos ¿se acuerdan? A los perros y a los lobos. ¿Cuál era su nombre científico? ¿No era? Canis lupus, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese es el nombre científico del lobo. Nomenclatura binaria. Dos nombres. ¿Y en qué se basa esa nomenclatura binaria? En utilizar el género y la especie. Para nombrar a un ser vivo o a un organismo vivo de forma científica, se utiliza el género al que pertenece y la especie. ¿Sí? Entonces, el nombre científico del lobo sería Canis lupus. El lobo es del género Canis. Y depende de la especie, se puede llamar lupus, pues. Porque, por ejemplo, se dieron cuenta que el perro era Canis vulgaris, ¿no? Era otra especie, vulgaris. Pero es del mismo género, Canis, ¿no? Ya se dan cuenta cómo se va nombrando. Y esa tiene sus normas para nombrar, ¿sí? Pero lo vamos a obviar. Muy bien. Y también le hablé de las taxas. ¿No? ¿Qué es eso de las taxas, profe? Pues les puedo dar un ejemplo. Ya hemos mencionado dominios y reinos. Entonces las taxas no es nada más que el modo en que se clasifica un ser vivo. Existe el dominio. Luego viene el reino. Luego viene el filo o filum, como lo quieran llamar. ¿Sí? Filo. ¿Sí? Ustedes ya conocían los dos primeros, ¿no? Dominio y reino. Y acá les mencioné que se crearon dominios para integrar ahí dentro de los dominios a los reinos, ¿no? Sí se ve, ¿no? Muy bien. Luego hay otro. ¿Ah? Clase. Luego viene el Esas serían las taxas que se utilizan para clasificar a un ser vivo. Va desde lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? De grupos pequeños a grupos más grandes. Perdón. Entonces, primero va el dominio, que es donde se agrupan los reinos. Luego vienen los reinos, donde se agrupan los filos o filum. ¿Sí? A veces algunos lo escriben como pilum. P-H-I-L-U-M. Así lo escriben, pilum. Pero también se conoce como filo. ¿Sí? Filo o filum. Nosotros lo vamos a usar de forma didáctica, filo. ¿Sí? Luego dentro de los filos están las clases. Dentro de las clases están los órdenes. Dentro de los órdenes están las familias. Dentro de las familias están los géneros. Y dentro de los géneros están las especies. ¿Sí? Así se clasifica un ser vivo. Entonces yo les podría dar un ejemplo.
Por ejemplo, dominios ya lo conocen. ¿Qué tal si ponemos al Canis lupus como ejemplo? ¿Sí? Siempre me voy migrando, pero ahí sí lo ven, ¿no? Al Canis lupus como ejemplo. Muy bien. El Canis es de dominio eucario. De reino animalia. ¿No? Por su tipo de célula y su tipo, cómo se alimenta. De filum chordata. Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿sí? Solo es un ejemplo para darles cómo se clasifica un ser vivo. Y cada uno de estos nombres tiene sus características, ¿sí? Pero no lo voy a complicar mucho explicándoles esto. Solo, como por ejemplo, que ahorita les estoy dando solo un ejemplo de cómo se clasificaría el lobo de forma científica. ¿Sí? No quiero que se me complique mucho. Ahí sí lo ven, ¿no? Tranquilo, todo normal. Muy bien. Es de clase carnívora. ¿Por qué? Porque presenta los molares que le permiten comer carne. ¿Sí? El orden era mamalia, que son mamíferos, pues, ¿no? Son mamíferos. ¿Sí? No, como les repito, no quiero que se me compliquen, solo esto es un ejemplo. No les estoy pidiendo que se lo aprendan, cómo se hace esto, no. Sino solo quiero que vean cómo se clasifica un ser vivo. Teniendo en cuenta sus taxas, y por eso tienen sus características para clasificar. ¿Sí? Hasta ahí, por ejemplo, vamos bien, ¿no? Mamalia, chordata. Y luego acá ya viene lo que lo caracteriza más a él. Por ejemplo, la familia es Canidae, ya que viene de los canis. Si el género y la especie ya lo conocen, pues, ¿no? Canis, y la especie sería Canis lupus. ¿Sí? Así sería como se clasifica a un lobo de forma científica. Tienen en cuenta su nombre científico y sus taxas. ¿Sí? Que cada uno va a base de características que presenta este lobo. ¿Sí? Como les repito, es solo un ejemplo. Por ejemplo, los nombres científicos solo se pone la mayúscula al iniciar el género, pero no al iniciar la especie. En computadora, por ejemplo, se escribe con cursiva. Y cuando lo escribimos con la mano, es así, una mayúscula, el resto minúscula, separado, y se subraya. ¿Sí? Son formas de escribir que usan los científicos. ¿Sí? Esa sería la clase de taxonomía, que no es nada más que la ciencia que clasifica a los seres vivos. Ustedes ya vieron cómo se dio todo ese proceso, cómo fue el aporte de cada científico para llegar a nombrar a especies o a seres vivos. ¿Sí? Imagínense que cada ser vivo tiene su nombre así, su clasificación. Nosotros, como ser vivo, también tenemos nuestra clasificación así. ¿Sí? Si mal no recuerdo, bueno, estamos dentro de Eucaria. Estamos dentro de
el reino animal. También pertenecemos al filo chordata o chordata. También somos de clase carnívora. También estamos en el orden Mammalia, pero la familia ya cambia, ¿sí? Igual que el género y la especie. Por ejemplo, nuestro nombre científico es algo así como Homo sapiens sapiens, ¿sí? Ya ven, le salió eso. Es el nombre científico del ser humano. Homo sapiens sapiens. El género Homo. Muy bien, niños. Hasta ahí la clase. Espero no haya sido tan complicado, ¿no? En todo caso, ya lo veremos en los repasos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden preguntarme al WhatsApp. También vamos a hacer los repasos de esto, así que no espero que sea tan complicado. Muy bien. Cuídense, ¿sí? Lávense sus manos con agua y con jabón por 20 segundos. Y no estén saliendo a la calle si no es necesario, ¿sí? Muy bien, niños. Nos vemos en la siguiente clase. Espero les haya quedado claro todo. Si no, pues pregúntenme, ¿sí? Muy bien. Nos vemos. Adiós.